Muy bien, buenas tardes. Estamos en semana 9 y vamos a continuar según la programación o la modificación a la programación que hicimos la semana pasada, que les propuse a continuar con controles eléctricos. Estamos en semana, digamos, 2 de controles. La semana pasada iniciamos, todavía la próxima semana vamos a seguir con controles eléctricos y con el circuito de combustible. Vamos entonces a abrir el material. El que debemos buscar es controles eléctricos B. La próxima semana pues habrá controles eléctricos C. Ok, vamos a hacer un repaso, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un repaso de los materiales de lo que vimos la semana pasada. Entonces, les pido por favor su participación. Bueno, les recuerdo por favor mantener su micrófono y la cam apagada para que ustedes mejoren su ancho de banda. Vamos a tener descansos. Si se presenta, pues hacemos un descanso de unos 7 minutos después de los primeros 40 o 45 minutos. Si tienen que hacer una consulta, nada más abran su micrófono y hacen su pregunta. Como somos suficientemente ordenados, entonces simplemente abran. Porque si me lo escriben en el chat, en este momento no tengo acceso al chat. Sí lo tengo, pero si no me percato, no veo su pregunta. Esta pantalla que tengo es de una Mac muy grande, entonces en este momento el icono del chat lo tengo como muy de lado, entonces no lo veo por aquello. Nada más abre su micrófono y pregunta. Recuerden mantenerse receptivos, escuchar y recibir. Pónganse cómodos. Vamos. Otra vez me volví a equivocar. Ahí en el laboratorio de mecánica fluida, soy el laboratorio de sistemas de vapor. Tengo que volver a corregirlo. Ok, cuando veíamos esa imagen, recuérdese que decíamos que el dial del timer del programador tenía 4 secuencias. La prepurga, las pruebas de ignición, principal y purga. Y toda esa secuencia en cualquier programador Honeywell de la serie 4800, hace lo mismo en una caldera pirutular. Siempre va a ser lo mismo, pero recuérdese que había unas pausas muy particulares donde lo que me advertía era que el contador del timer va a hacer pausas. Y por ejemplo, alrededor de los 104 segundos hay una pausa que puede durar segundos, minutos, horas, días, semanas o meses eventualmente. Cuando iniciamos el proceso de off, y ahí empieza a ocurrir lo que llamamos el periodo de la purga. En el periodo de la prepurga, también le conocemos como el proceso o periodo de barrido de gases. En el periodo de barrido de gases, claramente, muchachos, la caldera pasa a alto fuego. Sin embargo, en el periodo, ese ancho de banda que se llama prepurga, no hay fuego. No puede haber fuego en la prepurga. El barrido de gases tiene que ocurrir en alto fuego, en la posición de alto fuego. Cuidado, porque alto fuego o posición de alto fuego no implica necesariamente fuego. Ocurre la apertura completa al damper. Como lo pueden ver, el damper se abre completamente justamente para permitir que la máxima cantidad de flujo y la velocidad de aire entre el quemador, entre las etapas y saque cualquier rastro de gases inflamables que pudieron haber quedado ahí durante procesos anteriores de la caldera. También observábamos también que la caldera solamente arranca en posición de bajo fuego. O sea, que hasta que llegue a la posición de bajo fuego y se tope o llegue a una posición de bajo fuego, se llama el tope de bajo fuego, habrá una señal que le permita a la caldera iniciar las pruebas de ignición, pero no, antes no. Recuérdense que si la caldera está gobernada por el presustato de trabajo, o sea que está básicamente en posición manual, queda gobernada por el presustato de trabajo. Entonces la caldera no entra en proceso de modulación. O sea que la caldera va desde su arranque hasta la presión de trabajo y ya se apaga. Si se apaga, y dependiendo de la demanda de vapor, hasta que la presión descienda a la presión seteada en el presustato de trabajo, la caldera nuevamente podría iniciar la producción de fuego. Y para que se restablezca la tasa evaporativa, le toma por lo menos
120 segundos. O sea, que en una posición automática, a mí no me interesa que la caldera se apague, sino que la caldera necesito que esté en modulación. ¿Y cuándo está en modulación? Cuando la caldera queda seteada en modo automático. No puede haber modulación en la posición manual de operación de la caldera. La caldera tiene tiene un selector en donde yo le puedo seleccionar manual o automático. También veíamos en esta imagen que la caldera hace 2 pruebas de ignición. Y vemos también que el motor del ventilador o el ventilador siempre está encendido desde el segundo 0 hasta el segundo 120. Él no para. Como podemos ver, hay una franja constante donde dice burner motor o blower, el ventilador. No, nunca se detiene, nunca se pausa. La caldera siempre arranca en posición de bajo fuego. Este, muchachos, es el esquema del programador. Así es como trabaja. Y esto normalmente está programado en el PLC llamado Honeywell 4800. En calderas más antiguas les contaba que el programador era una serie de levas o de switches que operaba con un motor que básicamente hacía girar un tambor, y ese tambor tenía espigas o palitos que lo que hacía, como una cajita de música de esas antiguas, empezaba a abrir y cerrar todos esos interruptores. Al ver este diagrama, debemos diferenciar entre bobinas y contactos asociados a las bobinas. ¿Cuáles son bobinas? 1K, 2K, LS heater. Mientras que el resto, pues básicamente son interruptores que están asociados a esas bobinas, o interruptores cuya normalidad es que estén normalmente abiertos o normalmente cerrados, y conforme va avanzando el conteo se van abriendo y cerrando para hacer básicamente esto que estábamos mostrando en la primera diapositiva. Ahorita vamos a hacer una pruebita. La semana pasada hicimos un ensayo muy sencillo. Pero recuerden entonces, teníamos 1K y teníamos 2K, que son bobinas. 1K es un contactor, completamente es una bobina de un contactor de estado sólido, etc. Mientras que 2K es una bobina que se energiza debido al sensor fotosensible. Si hay señal de llama, y el sensor fotosensible percibe una frecuencia infrarroja, o la llama, él se energiza. Y entre otras cosas, obsérvese a 2K. 2K lo teníamos por aquí. Voy a ir marcando. Recuérdese a 2K. Ahí está la bobina. Ahí está. La bobina asociada al sensor fotosensible, que si él se energiza, entonces cambia todos los estados asociados a 2K. Y por ahí tenemos 2K2, 2K1, 2K3. Y recuerden que 2K3 funcionaba como una memoria. Todo eso es importante. Por ahí tenemos, todos esos son los contactos asociados a 2K, 2K1. También teníamos los asociados a 1K, perdón. Y para 1K teníamos entonces 1K, es esta bobina que está aquí. Y todos los contactos asociados a 1K los tenemos aquí, ven, 1K. Vamos a ver, ¿dónde está el otro? Por aquí. Y en esa misma línea, 1K1, ahí está 1K2. Correcto, gracias. Entonces, es muy importante seguir la secuencia. Si 1K se energiza, todos aquellos que están en verde cambian sus estados. Si están normalmente abiertos, pasan a cerrados. Si están normalmente cerrados, pasan a abiertos. También conversábamos la semana pasada sobre algunos elementos, como llamábamos limits. A ver, muchachos, ¿qué era limits? ¿Qué era limits? ¿Qué representaba limits? Límites.
Alguien, muchachos, tírese, dígame. Profe, creo que era como todos los sensores que, digamos, como el nivel de agua, el sensor fotosensible y el sensor de presión. Sí, excepto, Andrés, excepto el sensor fotosensible, porque el sensor fotosensible está por acá. Entonces, no. Todos los que dijiste está bien, excepto ese. Y eso los podemos visualizar. Un segundo, pero ¿dónde está? Ya se me perdió. Un segundito. Ahí. Entonces teníamos las boyas. Teníamos el presostato de trabajo. El presostato de seguridad. El interruptor de flujo de aire. Todos esos, si están presentes, especialmente los que están en esta línea, que van desde el borne 3 hasta el borne 16, si ellos no están presentes, entonces habrá tensión hacia 16. Y si hay tensión hacia 16, obsérvese, vamos hacia acá, vean que si habría tensión en 16, vean que aquí está 16. Todo tiene sentido. Había otro que no eran parte de los límites, que era el interruptor de flujo de aire. El interruptor de flujo de aire. Si no se percibe, o sea, si eventualmente no se cierra ese elemento, más adelante no podría energizarse 1K. Ok. Otro dato importante tiene que ver con este elemento. El LS heater, que antes, cuando teníamos el programador, que era como un sistema de levas, como una cajita de música, eso, muchachos, simplemente se iba calentando. Si se iba calentando y se disparaba, entonces cambiaba los estados asociados a LS. Actualmente, en el Honeywell que tenemos actualmente, en el PLC Honeywell, eso no es un calentador, es un sistema de estado sólido, que simplemente cambiaría el estado de este. Y entre otras cosas, si lo ven, LS heater, ese HTR viene de heater de calentamiento. Antes, en el pasado, era un efecto de calentamiento que hacía que se cambiaran los estados de LS. Era un sistema, a ver, que después de cierto tiempo reaccionaba y cambiaba los estados de LS. ¿Cómo se llamaba eso? On delay o off delay. Él se energiza, o sea, le llega la energía, pero hasta un tiempo después genera cambio en los estados de los contactos asociados a esa bobina. ¿Cómo se llamaba eso? On delay o off delay. On delay, creo, profe. ¿Están de acuerdo con el compañero? On delay. Uno era que apenas, sí, uno era que apenas llegaba, uno es que apenas le llega la energía, cambia el estado. Pero es que le llega la energía hasta cierto tiempo después, cambia los estados. Uno es on delay y otro es off delay. Entonces, ese es on delay. Hasta cierto tiempo después, se cierra este contacto. ¡Pla! ¿Y qué va a pasar? Se energiza una luz, una chicharra, una alarma, que me hace pensar de que hay un problema. Tengan en cuenta eso, muchachos. Todo eso que les estoy diciendo es para que me respondan la tarea. Vean qué interesante. Vean que si este se calienta un cierto tiempo después, on delay, cambia el estado de este y cambia el estado de este que está por aquí, ¿lo ven? Vean que no llega a energizarse hacia línea 2. Entonces 1K no puede energizarse. Y si 1K no se energiza, todos los contactos asociados a 1K permanecen normalmente como estaban al inicio. O sea, este permanece abierto, ese permanece abierto, este permanece abierto. Ten en cuenta eso. De nuevo, si 1K no se energiza, ¿qué va a pasar? La caldera nunca va a arrancar. Todo aquello que provoque que 1K no se energice, provocará que no haya llama. Entonces la caldera nunca arranca o se apaga. Pero yo no quiero que me respondan, ¿qué pasa si
¿qué pasa si LS heater cambia, o sea, se energiza la bobina y cambia los estados asociados a 1K, perdón, a LS? Lo que va a ocurrir, muchachos, es que 1K nunca se energiza, la caldera nunca produce llama. Pero yo no quiero eso, que me respondan eso. Yo quiero que me respondan eso, pero ¿por qué? ¿Cuál es toda la historia del cuento? Que me cuenten. Profe, una consulta. ¿Cuál es el cuento? Dime. LS, digamos, se calienta, pero ¿qué parte de la caldera se tiene que calentar para que esa bobina se... No. No, William, ve. Voy. LS heater, si por a través, ve que 2K está cerrado. Si por a través de él pasa una intensidad de corriente, él se va a ir calentando, porque es como una resistencia. Visualizarlo así, se va a ir calentando y calentando y calentando. Y llega un momento en que el calentamiento hace que la bobina, esa bobina que se llama LS heater, cambie los estados asociados a LS. O sea que a mí no me interesa, pero sí, que la corriente eléctrica siga pasando por mucho tiempo a través de LS. No me interesa que siga pasando la corriente, más bien me interesa como que pase como por aquí. Porque si él se calienta, va a cambiar este estado y va a cambiar este estado. ¿Está bien? No es que cuando dice que se calienta no es por el fuego, sino porque la corriente eléctrica al pasar por ese elemento hace que ese elemento se caliente. Hasta que la bobina LS cambia, se energiza finalmente, se energiza y cambia los estados LS1, LS2. ¿Está bien? Piensa como sí, si gracias. Con gusto. Ok. Muy bien. Esto que está aquí, muchachos, esto que está aquí, flame detector, ¿verdad? Está asociado a este señor que está por aquí. El flame detector, lo que hace es amplificar su señal, ¿de acuerdo? Amplifica su señal, ¿lo ven? Porque está asociado, ¿ven? Ven, estos puntos de aquí van asociados, ¿verdad? Hacia el amplificador. Él amplifica su señal para que la bobina 2K cambie su estado. Ok, vamos. Estuvimos hablando de las columnas de nivel, que tenían 3 funciones. Espero que las recuerden. Hablábamos del presustato de trabajo. El presustato de trabajo lo que hace es censar la señal de presión en la cámara de vapor, y si el censo o la presión de vapor en la cámara de vapor alcanza la que tenemos seteado en el presustato, entonces lo que va a provocar es enviar una señal al programador para que él se apague, ya sea que esté en modo manual o modo automático. El presustato de seguridad tiene la misma función que el de trabajo. Lo que pasa es que si el de trabajo, por alguna razón, no funciona, no hace lo que hay que hacer, pues entonces, por seguridad, tenemos el presustato de seguridad. Si la presión en la cámara de vapor, que la tenemos como por aquí, muchachos, recuerden, aquí tenemos la cámara de vapor. Si la presión ahí alcanza la presión de seguridad porque la de trabajo no ocurrió, manda a apagar la caldera. ¿Por qué manda a apagar la caldera? Porque vimos que, recuerden, este elemento de aquí se abre. Si se abre, perdemos la tensión en el borne 16. Y por tanto 1K se desenergiza. Y por tanto cambia los estados asociados a todos los contactos de 1K. A todos los contactos de la bobina 1K. Si se alcanza la presión de seguridad y por alguna razón empieza a descender la presión, ojalá que si empieza a descender, ella no va a volver a encender. ¿Por qué? Porque si ven, aquí hay un botoncito rojo que hay que tocarlo para resetearlo, para que la caldera pueda volver a arrancar. Si no, ella queda enclavada y no volverá a producir vapor, porque justamente llegó a un máximo de seguridad. Hablamos del control proporcional de la presión y esta tarde vamos a conocer cómo setearlo. Vamos a hacer un ejercicio para setear este control eléctrico. Obsérvese
que el control, hay unos más complejos como este, digamos, porque tiene como muchos seteos, pero no importa. Vamos a conocer, muchachos, este que es más sencillo. Ve que tiene dos escalas. El diferencial, una escala diferencial, y tenemos otra escala, ahorita vemos eso, que se llama main. Pero esto, muchachos, esta palabra main o principal no tiene que ver con el estado de la caldera llamado main, sino que estamos hablando de la escala principal de este control. Tenemos dos seteos. El seteo en la escala principal, que está en verde, main, que eso se hace, muchachos, a través de un ojo chino ahí, y nosotros lo que hacemos es mover esa pestañita a diferentes valores. Pero también en div, lo que hacemos es, con un ojo chino, lo que hacemos es moverlo a diferentes posiciones, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver qué significa main y div a la hora de conocer cómo setearlo. Recuerden la función del control proporcional de la presión. Fiore, ¿cuál es la función del control proporcional de la presión? ¿Está con nosotros, Fiore? Sí, aquí estoy. Dale, ¿qué recordás? ¿Cuál es la función del control proporcional de la presión? ¿Ese era el que sensaba el vapor? No. Ok, tanto el presupuesto de trabajo como de seguridad, como el control proporcional de la presión, censan la presión en la cámara de vapor. Así, la presión. Ajá. Y envía una señal eléctrica, ¿no? ¿A quién? Al modulado. Correcto, así es. Ajá, Y el modulador, sí. el motor modulador, El lo que que hace es... determina. Ajá. Si trabaja en alto o bajo fuego, ¿no? Ok, está bien. Creo que estamos con cierto delay entre Fiore y yo, porque vamos a ver. Fiore, apaga tu micrófono por aquello. Sí, el control proporcional de la presión lo que hace es, uno, la caldera, recuerden, queda gobernada, si está en posición automático, la caldera queda gobernada y modulada debido al control proporcional de la presión. El control proporcional de la presión gobierna la caldera si estamos en modo automático. Ella sensa la presión en la cámara de vapor. Si los usuarios consumen mucho vapor, la presión en la cámara de vapor desciende. Él sensa esa presión y manda una señal al motor modulador, en realidad al programador, pero bueno, al motor modulador para que traduzca esa señal de presión en un movimiento mecánico para dosificar más o menos combustible o meter más o menos aire para pasar a la caldera a más, ¿verdad? A alto fuego o bajo fuego. A mí me interesa, recuerden, que la caldera quede modulada, o sea, con el control por de presión y nunca alcance el o la presión de trabajo. Porque si la caldera alcanza la presión de trabajo, ¿qué ocurre? Eric, ¿qué ocurre? Si se alcanza la presión de trabajo. Perdón, profe, ¿podría repetir? ¿Qué pasa si se alcanza la presión seteada en el presustato de trabajo? Eric, ¿me escuchaste? Sí, si se alcanza la presión seteada. Ajá. O la presión regulada. Ok. La verdad no sé, profe. No le dé miedo. Recuerde, ¿qué pasa? Vea otra vez este dibujito. Yo sé que usted sabe. Parece que ya se me envió esta cosa. Espera un momentito. Yo sé que usted sabe. Vea. Otra vez. ¿Qué pasa si se alcanza la presión aquí? Y ese interruptor se abre. Eso es, dice, operational limits, dice ahí, o la presión de trabajo. Aquí, muchachos, dice OP, no sé si lo pueden ver, dice OP y dice LIM, operational limit, o sea, la presión operacional o de trabajo. Sí, ahí me quedó como una carita, pero no es una carita, muchachos. Si esto se alcanza la presión, muchachos, esto es un interruptor de presión, ¿de acuerdo? Entonces, ¡plá!, dispara para arriba, ¿de acuerdo? Y si lo tira para arriba, obsérvese que se pierde contacto,
se pierde contacto o continuidad. Si se pierde continuidad, sino que no hay tensión en 16. Si 16 no se energiza, ven, por eso es que, muchachos, necesitamos hacernos mañosos en esto, ¿de acuerdo? Si 16 no se energiza, voy para atrás. ¿Qué pasa si 16 no se energiza? Nunca se energizó 16. ¿Se energizó 1K? Nunca. Entonces, ¿qué le pasa a la caldera? Si la caldera está normalmente funcionando y produciendo fuego y 16 no se energizó porque uno de estos límites rompió la continuidad. Ok, profe, ya lo entendí. O sea, que la presión iba subiendo hasta que llegó a la presión de trabajo, por ejemplo. Sería como Exactamente. Se el alcanzó la escenario que presión estaba de trabajo. planteando. Correcto. Ok, sí, se apagaría. Se apaga Se la caldera. interrumpiría el flujo. Muy bien. Claro, para que esto ocurra, lo primero que tienen que hacer, muchachos, si la presión de trabajo no está presente, la presión de seguridad no está presente, los niveles de agua son normalmente aceptables. Primero tengo que darle on, arranque, ¿verdad? Y ¡plá! Se cierra este contacto. Dice burner controller. Tengo que darle on a la caldera. Si no, nunca habrá tensión en 16. Pero estamos hablando de que la caldera estaba funcionando normalmente. Recuerden. Limits. ¿Qué es limits, muchachos? Otra vez, ¿qué es limits? Limits es toda esta línea. Limits estará cerrado si hay continuidad en toda esta línea. Entonces no puede haber bajo nivel de agua. No debe estar presente la presión de trabajo. No debe estar presente la presión de seguridad. Debe haber flujo de aire. Voy de nuevo para atrás. ¿Dónde estaba? Aquí. No, aquí no. Sí, ahí. Recuerden, muchachos, o sea, siempre la respuesta es la respuesta, pero yo no quiero que me respondan eso. A no ser de que estén así como conversando, me los tope en la calle. Y yo les pregunto, ¿qué pasa si se alcanza la presión de trabajo? Y usted me dice, se apaga la caldera. Y sí. Pero yo quiero que me digan por qué se apaga. ¿De acuerdo? Ese es el ejercicio durante la semana. Si yo les digo, se alcanza la presión de seguridad, ¿qué pasa con la caldera? Dice, apaga. Esa es la respuesta más sencilla, más rápida. Pero yo lo que quiero que me respondan en la tarea es, ¿por qué se apaga? Y ahí ustedes se ponen a redactar y redactar y redactar. Viendo que esto que estoy hablando, esta clase, y viendo lo que dice la guía laboratorio en la sección de controles eléctricos, en laboratorio de controles eléctricos, porque ahí viene la secuencia segundo a segundo. Eso se los pedí desde la semana pasada que fueran leyendo. Y más ahora, porque ya ahora sí están obligados a releer, espero, porque tienen tarea. Son 15 preguntas, muchachos, y yo esperaría buenas reacciones, ¿de acuerdo? No que me respondan, se apaga. En otras preguntas no pueden responder eso porque está asociada a otras cosas, ¿de acuerdo? Las preguntas les preguntas sobre otras cosas. No todas es se apaga. Las respuestas no todas serían se apaga. Ok. Ojo. Honeywell, otra vez. Es muy popular, pero no son exclusivas, pero normalmente encontramos en Costa Rica, básicamente todos los controles son Honeywell para calderas. Hay diferentes modelos de este tipo. L91A, L91B, L91AD, L91F. Hay diferentes modelos. Esa tabla. Ahorita hacemos referencia a eso. Lo primero que quiero que observen al ver esta tabla es que dice, primero vamos a ubicarnos aquí donde dice el valor de cada división. Esto más adelante será importante. Eso que marqué con verde. Value of each division. Va a ser importantísimo. Lo primero que observen y que observen los datos en la escala, en el sistema métrico, ¿de acuerdo? Ahí está también el sistema inglés, pero enfoquémonos en el sistema, aquí muchachos, en el sistema métrico, para hablar en bares o en pascales o en megapascales. Ok. Lo siguiente que quiero que observen, porque está haciendo referencia, muchachos, a cuál modelo de control proporcional vamos a utilizar. O sea, cuál de esos modelos, esas letras que ven ahí abajo, muchachos, habla de robustez de ese control. No todos los controles proporcionales son iguales, porque habrá el modelo A, el modelo B, el modelo C. Yo lo que quiero es que me digan cuál modelo van a seleccionar. Vamos.
Primero, respóndame la siguiente pregunta. A ver si me acuerdo el nombre. Ahí está Bernal. Bernal, ¿estás con nosotros? ¿Me escucha, profe? Sí. Sí, sí te escucho, Bernal. Respondió la siguiente pregunta. Las calderas pirotubulares o acotubulares comerciales normalmente, no normalmente, siempre, ¿a qué presión máxima vienen con la posibilidad de ser seteadas? A 10 bares. Correcto, correcto. Están todas, Bernal. Entonces busquemos ahí, veamos. Vamos aquí, muchachos, a esta primera columna. Aquí, esta primera columna. Aquí, pum. Esta. Enfoquémonos. Parece que me quedó horrible esa. Enfoquémonos aquí, pum, pum. En esto, muchachos, en estos valores. Esos valores. Me quedó también horrible, pero no importa. Voy. Enfoquémonos en la primera columna. Dice Operating Range. ¿Verdad? Rango operativo. Si tuviéramos que seleccionar calderas, perdón, un control proporcional para una caldera pirotubular o acotubular, que no es para la producción de caña y de guaro, ¿cuáles líneas de toda esa tabla seleccionarían? Por ejemplo, vean lo que dijo Bernal, 10 bares. 10 bares en PSI, ¿cuánto es? Esteban, Jaén, dígame. 10 bares en PSI, ¿cuántos son? Ya ve, profe, Jaén. si no me equivoco, un bar tiene como 14 y algo PSI. Correcto. Entonces debe ser como 140 y tanto, tal vez. Muy bien, estás. Entonces, si hay que seleccionar modelos de controles proporcionales para calderas, escuchen, cuando digo calderas, ya estoy hablando tanto de piro como acu, pero para no producción de guaro, ni de caña, ni de azúcar. Entonces, ¿con cuáles líneas nos quedamos? ¿Sí o no, muchachos? Que nos quedamos con esta línea y con esta línea. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Así es, ¿sí? No me van a seleccionar esta para una caldera de esas de máximo 10 bares, porque vean lo máximo que él puede rankear o setear, de 0 a 4 PSI, nada que ver. Entonces, ya por ahí ya ustedes pueden discriminar. Para una caldera, sería esta o esta. Ahora, si yo les digo, vamos a seleccionar un control proporcional de presión para un generador de vapor, entonces, ¿cuáles filas seleccionan? Pues ya de aquí para acá, no. Pero probablemente de aquí para acá, sí. ¿Por qué? Porque vean que él puede rankearse, puede setear a un sistema hasta los 300 PSI. Por ejemplo, vean qué bonito. Ya tienen herramientas para seleccionar. Si ya necesitaran, muchachos, seleccionar un control proporcional para un generador de vapor para unos 60 bares, muchachos. ¿Verdad que ya ninguna línea podrían seleccionar? Definitivamente ninguna línea podrían seleccionar, porque entiéndase que 300 PSI son apenas 20 bares. 300 PSI son 20 bares. Y si tuviera un generador de vapor gigantesco, muchachos, categoría A, para un ingenio, cuya producción de vapor se espera en cuanto a presión a 60 bares, ninguna fila pueden seleccionar. Ninguna. Entonces ya tienen criterio, muchachos, tienen un poquito de criterio para seleccionar. Aquí nada más les estoy mostrando controles proporcionales de presión relativamente pequeños. El L91A, B, D, F. Y se los advierte aquí, otra vez, dice, solo para estos. No para cualquier caso de su ejercicio profesional en sistemas de vapor. Está claro. Por ejemplo, la caldera York, Shipley,
la calderita viejita de nosotros, trabaja, es este, muchachos, este modelito, este. Y ustedes me dicen, y si yo les preguntara, ¿pero por qué? ¿Por qué seleccioné ese? Pues, porque la caldera viene para poder ser seteada como presión máxima de trabajo a 10 bares, que son 150. Pero creo que la siguiente pregunta que deberían hacerme es, a ver, otro compañero, no sé, me acuerdo, estoy recordando, pero no me acuerdo otro nombre, vamos a ver, pero alguien me podría preguntar, para mí, sí, gracias. Ya. Pero recuerden, muchachos, o más bien la siguiente pregunta es que me podrían decir, profe, ¿por qué no seleccionó este modelito? ¿Y por qué no seleccionó? Manténganse ahí, muchachos. Manténganse ahí y ya les digo. Espérense que me trajeron un fresquito. Ok. ¿Está claro, muchachos? La siguiente pregunta es, profe, ¿por qué no seleccionó este? ¿Por qué no tiene instalado este? Bueno, hay una razón, pero ya les cuento. Lo siguiente que quiero que observen, muchachos, es, dice, value of each division, el valor de cada división. Por ejemplo, si selecciono este, que es el que tiene la caldera York, este es el valor de cada división. Pum, pum, pum. Si seleccionara, por ejemplo, este, si fuese el caso, el valor de cada división es este de aquí. Anoten, por favor, anoten ahí en su cuadernito, lo que tengan ahí cerca. 0,054 megapascales es igual a 0,54 bar. Y ahorita se lo muestro en una diapositiva, pero vayan anotando. O sea que si quieren pasar esas unidades a bares, muchachos, de mega a bares, nada más muevan una posición la coma a la derecha. Eso es importante, porque vamos a trabajar en bares, no en megapascales, para el ejercicio que viene a continuación. Yo podría anotarlo aquí, pero es que me va a quedar muy feo yo escribiendo a mano. Voy a intentar. Esto es igual a 0,54 bar. Ahí está. Me quedó muy fea la caligrafía, pero ahí voy. Está bien, esa es la equivalencia, igual. Por tanto, el dato de abajo, 0,046 megapascales, es igual a 0,46. Muchachos, no estamos hablando de equivalencias de unidades, estamos hablando de que 0,54 bares es igual a 0,054 megapascales, ¿de acuerdo? Simplemente movemos la coma una posición a la derecha. Téngase conmigo. Ahorita seguimos con más. Bueno, aquí, muchachos, también esto muy importante porque nos muestra, muchachos, dos cosas, básicamente, cómo está el layout, ¿verdad? La distribución de los interruptores en el circuito eléctrico. Me muestra en línea los límites. Obsérvese, por ejemplo, todo tiene sentido. Por ejemplo, ¿cuándo las electroválvulas se van a energizar? ¿Cuándo se energizan en este diagrama? De solamente, muchachos, cuando hay tensión en el borne 7 a 31. ¿Lo ven? Cuando hay tensión del borne 7 a 31, habría la posibilidad, muchachos, de que se energicen las electroválvulas. Vean que aquí tenemos del 31, tenemos aquí en paralelo, ahí me quedó horrible, pero tenemos ahí en paralelo las electroválvulas. ¿Dónde está 7? Si yo me devuelvo hacia atrás, verán que las electroválvulas están conectadas de 7 hasta 2 y 3. Vamos. Todo tiene sentido. ¿Lo ven? Entre 2... ¿Qué dije? Ya se me olvidó. 31, perdón. De 31, vamos de 2 a 3. Y ahí están las electroválvulas. Todo va a tener sentido. Todo tiene que estar bien diagramado, ¿de acuerdo? Porque si ustedes, ya sea ustedes o mandan a un técnico a revisar, pues
Ojalá que esté todo bien cableado, identificado y rotulado para que podamos llegarle a la falla. Vamos. Dice aquí, ver documento del TEC Digital sobre el alternador de bombas. Muchachos, espero que lo hayan leído. Porque en todo caso, una de las preguntas es, explique el alternador de bombas de la caldera George Shipley. Entonces necesito que se empoderen con lo que yo redacté, ¿de acuerdo? Necesito que lo explique, o sea, que lo lean y que lo expliquen con sus propias palabras. Yo hice una redacción, pero necesito que se empoderen para poder explicar con sus palabras o redactar con sus palabras una de las preguntas. Si ustedes me hacen un copy-paste, de nuevo, yo no voy a revisar la tarea. Yo lo que reviso es que hayan hecho le hayan dado respuesta a las 15 preguntas. Pero vendrá un examen pronto, ¿de acuerdo? Y tendrán que redactarlo solos en el examen, ¿de acuerdo? Entonces, necesito que se empoderen y hagan suyo mi explicación. O sea, que me parafraseen o que redacten con sus propias palabras una vez que hayan leído mi redacción, que analicen el circuito. Este es un alternador de bombas. Preguntas. Por ejemplo, son 4 preguntas ahí. No necesariamente, creo que esas preguntas no están dentro de la tarea. Pero si yo les preguntara en su tarea o en el examen, según el diagrama de operación del programador, del Honeywell 4800, ¿qué ocurre en los 4 segundos? Algo ocurre. Vamos. Por favor, voy a devolverme, voy a pasar rápidamente las diapositivas. Entonces, disculpen, voy a salirme un momentito. ¿Qué ocurre a los 4 segundos? Vamos a ver. Algo tiene que ocurrir a los 4 segundos. Vamos, pum. Aquí hay respuesta. Aquí hay respuesta. Ya con solo ver esto me pueden responder. Viendo este diagrama, no es esta es la secuencia del programador. Quiero que me hagan una respuesta conjunta con este diagrama y con este diagrama. Pero yo les voy a dar la respuesta. Bueno, yo quiero que ustedes me digan rápidamente qué ocurre en los 4 segundos al ver este diagrama. Más o menos, ¿qué ocurre? Está la prepulga, ¿no, profe? Ok, hay prepulga, muy bien. Ahí hay una. Díganme, ¿qué más? La posición de alto fuego. La caldera está en bajo fuego, ¿lo ven? Y a los 4 segundos empieza la caldera a pasar a alto fuego. Ok, bueno, ya, entonces ya como que ya le intuyeron más o menos. Pero, ¿cómo responderían viendo este diagrama que eso ocurre? Tómense unos segundos, muchachos. Hagan como un barrido visual así por todo el diagramita. ¿Cómo me pueden explicar eso que me acaban de decir aquí? ¿Cómo me lo dicen? ¿Cómo me lo explican detalladamente? Aquí. Ya la caldera arrancó, ¿de acuerdo? Ustedes me dicen la caldera está pasando a alto fuego. Entonces, pueden hacérselo sencillo. No, el asunto no es difícil. Háganselo sencillo. No es fácil, pero es sencillo. Ya la caldera arrancó, uno ya está energizado, uno bla, bla, etc. ¿Cómo me explican que la caldera está pasando a la posición de alto fuego sin haber fuego? Porque estamos en el segundo 4, ¿verdad? No puede haber fuego porque está en el segundo 4. A ver, dígame. Tómense unos segunditos. Mientras ustedes observen, muchachos, denme un segundito. Voy a servir un vaso con agua. ¿Lo vieron, muchachos?
Si no, yo les voy a dar una ayudadita. ¿Dónde están los famosos 4 segundos ahí? Pues 1, a ver, 1, están aquí. 2, están aquí. ¿Por qué la caldera pasa a alto fuego? O sea, a hacer el proceso de barrido. Ocurre, muchachos, porque a los 4 segundos, marqué con amarillo, no se ve, porque a los 4 segundos, ahí, ¿sí, no, muchachos? Que el común, cuando esto abre a los 4 segundos, cuando esto abre los 4 segundos, muchachos, por aquí, esto se cierra a los 4 segundos. Y lo que hacemos, muchachos, es poner el común o la tensión, lo ponemos a la posición de alto fuego. ¿Lo ven? ¡Pa! Todo tiene sentido. Pero algo por aquí también está ocurriendo. Dice que él se cierra los 4 segundos. Si él se cierra los 4 segundos, el M1B, obsérvese que hay tensión en 8. Dice, donde dice low fire switch. Ese es el switch de bajo fuego. Él está abierto. Vean, yo sé que aquí se ve cerrado, pero él no está cerrado, él está abierto. Porque empieza a pasarse a alto fuego. Él se abre. Este se abre. Este de aquí se abre. Hay tensión en 8. Hay tensión aquí. Hay tensión en M3A, pasando por M3A porque él se abrirá hasta los 52 segundos. O sea que hay tensión por aquí. Ya no hay tensión entre 8 y 13. Pero el motor está activo. El motor del ventilador está activo. No hay tensión entre 8 y 13, pero sí hay tensión que mantiene el contador interno del PLC contando 4, 5, 6, porque vean que esto está cerrado. Dice timer motor. O sea, el contador interno del PLC está contando 4, 5, 6, 7, 8. ¿Hasta que algo pasa? ¿Hasta qué? Hasta que M5B, este de aquí, a los 104 segundos se abre. ¿Por qué? ¿Qué pasa a los 104 segundos? ¿Qué pasaba a los 104 segundos? Muchachos, ¿qué hacía el contador interno del PLC? Hacía una pausa, ¿lo ven? Ahí están los 104. Todo tiene sentido e interconectividad. Voy a ir, muchachos, nuevamente. ¿Qué ocurre si no se detecta presión de flujo de aire en el interruptor de flujo de aire? ¿Por qué no se detectó? Porque se dañó, porque se ensució, porque se quemó, porque yo adrede quité el contacto. Yo abrí el circuito. Nunca llegó a detectar. ¿Dónde está el interruptor de flujo de aire? Voy para atrás. ¿Dónde está el interruptor de flujo de aire? Aquí está. Opa, perdón. Está aquí. Él tiene que cerrarse. Él es normalmente abierto. Pero si no hay flujo, él permanece abierto. La respuesta, muchachos, que todos deberíamos intuir es que no habrá ignición, no habrá fuego. ¿Pero por qué? ¿Por qué si él permanece abierto? Porque en otras cosas, muchachos, vean M7B. M7B, ¿cuándo va a abrirse? Él es normalmente cerrado, pero ¿cuándo abre? A los 9,5 segundos. Si él durante los primeros 9,5 segundos no detecta flujo de aire, muchachos, no habrá tensión por aquí. Y si él permanece, este elemento permanece abierto, muchachos, nunca habrá tensión hacia 1K. Yo lo estoy diciendo muy resumido, muchachos, pero yo necesito que ustedes se pongan a redactar.
en la tarea. ¿Qué ocurre si se interrumpe la señal normal del sensor fotosensible? Ya eso, muchachos, ¿se acuerdan? La semana pasada les mostré un video donde yo provocaba esa falla. ¿Cuál es la respuesta simple, la respuesta más burda y corta? Pues se apaga la llama. Se apaga la llama y si escucharon son una chicharra, ¿verdad? Si ustedes recuerdan cuando en el video de la semana pasada quité el sensor fotosensible y con mi palma, con la palma de mi mano, tapé el sensor fotosensible, se suprimió la llama y escucharon una alarma. ¿Por qué? Vamos, rápidamente. ¿Por qué? Ya se me perdió. Entonces, aquí. ¿Por qué? Él estaba produciendo llama. Estaba produciendo llama. O sea, que 2K estaba energizado. O sea, 2K3 estaba cerrado, funcionando como memoria. Y al funcionar como memoria, porque muchachos, vean lo que ocurre en AM11B, ¿qué le pasó a este, muchachos? Él se abre. Si la memoria no está activa, muchachos, perdemos la llama. Vamos a ver. Él está funcionando normalmente. 2K está energizado. 2K3 está cerrado. 2K1 está cerrado. ¿Quién más? ¿Quiénes más están asociados a 2K? Vamos a ver, sigamos por aquí. Ok, vamos. 2K, ¿por qué se apagó la llama la semana pasada? ¿Por qué se apagó? Vamos. Profe, disculpe, el 2K que está por LSHTR. Correcto. No. Gracias. No. Correcto. Sí, estás en todas. Correcto. Él está abierto. Si él está abierto, se estaba energizando por aquí, ¿verdad? Vean que está normalmente abierto, pero es que recuerden, él se cerró, dice aquí, close, C, a los 57 segundos. O sea que este estaba energizado. Había fuego. Vamos de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? Se suprime la llama. Pero si quito el sensor fotosensible, es la pregunta. Vamos. ¿Qué pasa? Pierdo la memoria. Si pierdo la memoria, ¿qué pasa con la bobina? Se desenergiza. Al desenergizarse, ¿qué ocurre? Este vuelve a abrirse. Y al abrirse 2K1, ¿qué pasa, muchachos, con las electroválvulas? Se desenergizan, se cierran. Este vuelve a abrirse. Y hay fallo. Y además, muchachos, al 2K2 volver a cerrarse, pasa corriente eléctrica, muchachos, por aquí. Y al pasar corriente eléctrica, el LS heater empieza a calentarse hasta provocar un cambio de estado asociado a esa bobina. 2LS1 se cierra y empiezo a tener una chicharra, que fue lo que ocurrió la semana pasada. Hay una alarma visible, audible, como sea. Ahí dice alarma. Pensemos que es una luz y un ruido. Ok, muchachos. Vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a hablar, muchachos, ahora sobre el seteo del control profesional de la presión. Tengo las 2:01, muchachos, a las 7 minutos, a las 2:08, ¿de acuerdo? 2:08, volvemos. Manténgase aquí conmigo, por favor. Ya casi volvemos.
Ok, muchachos, vamos a continuar. Ok, vamos entonces a aprender cómo setear el control proporcional de la presión. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí están conmigo? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok, está bien. Gracias. Vamos a plantearnos un ejemplo. Presta atención. Usted labora en una empresa en la cual se instalará una caldera de tubos de fuego de 125 bhp. Se necesita determinar los valores a los cuales se va a graduar el control proporcional de la presión, el presupuesto de trabajo y el presupuesto de seguridad. Se efectuó un análisis del requerimiento de vapor en la planta y las condiciones de trabajo de la caldera son las siguientes. La caldera debe apagarse a los 6 bares. Debe apagarse los 6 bares. O sea, ya me está diciendo, ya con solo eso, muchachos, después de que ustedes hicieron un análisis previo, preliminar, con solo que yo sepa que la caldera se apaga a los 6 bares, significa, muchachos, que el seteo del presupuesto de trabajo tiene que ocurrir a los 6 bares. O sea, ya respondí la pregunta C. Cuando estamos en teoría, muchachos, ustedes deben predecir ese valor de 6 bares. Ya sabemos cómo, según lo que vimos en la teoría. La presión de inicio de la modulación, o sea, ya me está hablando de que la caldera tiene que modular. O sea, nunca debe llegar al valor de 6 bares. Porque si llega a los 6 bares, se me apaga y le toma al menos 2 minutos o 120 segundos restablecer la tasa evaporativa. Y mientras tanto, ya las líneas de producción quedaron sin presión de vapor. ¿Cuál es la presión final de modulación? 5,3. O sea, que cuando vaya por 5,3 la presión, muchachos, el control proporcional de la presión le está ya enviando señal al motor modulador para que empiece a pasar a bajo fuego. Porque si la presión sigue subiendo y pasa el umbral de 6 bares, se me apaga. La diferencia de presiones entre 3 y 5,3 se llama el delta P de modulación. Ahorita lo vemos con una imagen. Dice, el modelo del control proporcional de presión es el L91D,F. Ok, vamos a ver. Vamos hacia atrás. L91D,F. O sea, voy para atrás. Vamos a ver. L91D,F. O sea, cuando yo veo ese modelo, ¿qué puedo pensar? Lo que puedo pensar de pues que es una caldera. Ya lo dijo, el enunciado lo decía, pero me refiero que es una caldera comercial, piro o acotubular, que no se va a utilizar para producción de azúcar ni guaro. ¿Por qué? Porque la presión máxima de seteo será de 10 bares. Eso es lo que puedo intuir cuando me dice que ese es el modelo. Muchachos, en la vida real no les van a decir que es el L91D,F. Ustedes tienen que decir cuál es. Pero en este ejercicio yo lo establecí. Pero ya verán por qué. Porque la siguiente pregunta que deberían hacerme, profe, ¿por qué no? ¿Y por qué no pusimos el L91B? Perdón, ese no. Disculpe. ¿Por qué no puso el L91B? ¿Por qué seleccionó el L91D,F? ¿Verdad? ¿Por qué este no? Bueno, ya veremos. Ahorita hago un comentario final, cuando terminemos el ejercicio. Volvemos al ejercicio. Considera un diferencial de presión de 0,1 bar para el presupuesto de trabajo de seguridad. O sea, que si el presupuesto de trabajo debe setearse a 6 bares, por tanto el presupuesto de seguridad, ¿a qué presión debe setearse?
Pues a 6,1. 6 más el diferencial para que actúe el presupuesto de seguridad. O sea, ya respondí C y D. Entonces debemos ocuparnos en A y B. Muy bien. Escala principal, dice, ¿a qué valor graduaría usted la escala principal del control proporcional de la presión? Enfoquémonos en eso. Escala principal, aquí. Escala principal se llama main en inglés, main. Y la escala auxiliar es lo que llamamos diff o diferencial. Vamos. Como es el L91D,F, el que vamos a seleccionar, el valor de cada división es 0,046 megapascales, que hace un rato dijimos que si movemos la coma hacia la derecha, un lugar me daba 0,46. Mantengan esa idea. Vamos. Ese dibujillo, los que están conmigo en teoría, yo se los presenté cuando estábamos hablando de selección de la caldera. La línea punteada de azul es el umbral o techo que yo no quiero pasar. Y es la presión de trabajo, son 6 bares. La modulación, el final de la modulación debe ocurrir por debajo del techo de esa línea discontinua color azul. Entonces, la presión final de modulación, según el enunciado, es 5,3 bares. Mientras que el inicio de la modulación, que es la línea roja discontinua, tiene que ser 3 bares. La diferencia entre estos dos valores anteriores se llama el cambio de la modulación o delta P de modulación, y eso da 2,3. Estamos hablando del control proporcional de la presión. Vean que ahí lo dice. Esos rangos son definidos en el control proporcional de la presión. ¿Se acuerdan, muchachos? Que cuando estábamos en la teoría yo les dije que el delta P de modulación más o menos, es como 2 bares. Más o menos. Y ven ahí, da 2,3. Dice, main es la presión que yo voy a setear como presión inicial de modulación. O sea, ¿en qué valor voy a poner el potenciómetro, muchachos? Ahí ese ojo, voy a aflojar una tuerquita, muchachos, la tuerca de arriba, y muevo el selector para llegar ¿a qué presión? En main. A la presión trabajo sub I, que es la presión inicial de modulación. O sea, main se setea en 3. Ahora vamos con diff. ¿Qué valor seteamos en diff? Diff es la presión, como les indicaba hace un ratito, perdón, ¿dónde está? Me perdió. Es la escala auxiliar. Vamos a responder, ya respondimos la respuesta, el ítem A. Ahora vamos por B, para terminar. ¿Qué valor seteamos en diff? A veces, dice ahí, a veces, porque claramente en el esquema, muchachos, son números en unidades en PSI o bares. A veces. Pero a veces, dice aquí, la escala está en letras. La A, la B, la C, la D, la E y la F. O sea, en lugar de letras en diff aparecen letras. Cada letra representa el acumulado del valor de cada división. A ver, si me siguieron y estuvieron conmigo, para el modelo que estamos seleccionando, ¿cuánto vale el valor de cada división? En este ejemplo, muchachos, abre el micrófono alguno. 0,46 bar. Muy bien, eso es, muy bien, para este modelo y para este ejercicio. Entonces, si yo pongo la letra en A, acumula 0, ¿lo ven? Si la pongo en B, acumula 0,46. Si la acumulo, perdón, si la seteo en C, acumula otros 0,46, que son 0,92, y así sucesivamente, hasta llegar a 2,3. O sea, sino que ya llegamos a la respuesta. ¿En qué letra debo setear la escala diferencial, diff? ¿En cuál letra? En F. Correcto. ¿Por qué en F? Porque vimos aquí que el delta P de modulación total acumulado debe ser 2,3. Bueno, esa es una forma como muy intuitiva, ¿verdad? Como paso a paso. Hay otra forma más rapidita, ¿verdad? Más rapidita. Vamos a ver. Otra forma. Supongamos, muchachos, que hablamos de saltos. Saltos me refiero, muchachos,
el salto que hay que pegar entre A y B. Va un salto. De A a B hay un salto. De B a C hay otro salto. De C a D hay otro salto. De D a E hay otro salto. Y de E a F hay saltos plenamente discretos. Si ustedes están jugando rayuela y tienen que pegar un salto, muchachos, pues pegan 1 o 2 o 3 o 4 saltos. Son saltos discretos, no saltos. O sea, ustedes no pueden pegar 2,3 saltos, ¿de acuerdo? O saltan 2 o saltan 3. Vamos. El número de saltos debe ser el delta P de modulación. Ahí me equivoqué. Disculpen, muchachos, me equivoqué aquí. ¿Qué cosa más fea? Está mal esto. Ahí me equivoqué, muchachos. Aquí no va 2,3. Me equivoqué. O sea, en el extremo no va 2,3. Me equivoqué. Ahí cuando lo estaba haciendo. El número de saltos tiene que ser el delta P de modulación, que es 2,3 dividido entre 0,46, que es el valor de cada división. ¿Cuántos saltos discretos dieron? 5. Saltos discretos. De nuevo, muchachos, ¿dónde me equivoqué para que estén claros? Opa, me equivoqué. Otra vez. Voy. Este número no va aquí, muchachos, disculpen. Esto. Creo que sí lo percibieron. Esto está malísimo, ¿verdad? Es que se me olvidó. Esto no va ahí, ¿verdad? Pero este valor sí va aquí. Ping, y este sí está. Ahí va. Da 5. Ahorita lo corrijo. Vamos a ver, ¿qué significa saltos? Pues, que de 0 a 1, perdón, de A a B hay un salto. De B a C hay 2. De C a D hay 3. De D a E hay 4. Y de E a F hay 5. Si di 5 saltos discretos, tengo que setear en F. Recuerden, setear el potenciómetro, ahí ese ojo chino en A acumula 0. No acumula 0,46. Vea que hasta en B acumula 0,46. Entonces, respuestas. ¿A qué valor graduará usted la escala principal? A la presión inicial de la modulación, que son 3. ¿En cuál letra debe colocar la escala auxiliar? Si viene seteado por letras, en la F. ¿A qué valor se deberá graduar el presupuesto de trabajo? 6. ¿Y a qué valor se debe graduar el presupuesto de seguridad? A 6,1 bar. Vean lo siguiente que les dije. ¿Por qué seleccioné este? ¿Y por qué no seleccioné otro modelo? Por ejemplo, vamos, voy para atrás para terminar. Voy para atrás. ¿Por qué no seleccioné el L91B? Porque, ¿cuánto es el valor de cada división, muchachos? Por favor, en bares. 0,54. Mantengan ese dato. Ayúdenme. Manténganlo ahí, en la memoria RAM. Vamos, para adelante. 0,54. Escriban 2,3 entre 0,54. Aquí. En lugar de 0,46, coloquen 0,54. ¿Cuántos saltos discretos hubieran pegado? 4.26. ¿Se puede dar esos saltos discretos? No, ¿verdad? No tendría cómo setear eso, muchachos, en esas letras, porque tendría que pegarlo, muchachos, entre la E y la F, y eso no se puede. Es o en E o en F. ¿Vieron por qué seleccioné entonces? Seleccioné convenientemente. Convenientemente seleccioné este, porque este modelo no me permite un seteo discreto. ¿Está claro? ¿Voy? Profe, una pregunta. ¿Y qué pasa si mi diferencial, si el valor diferencial no está en ninguno de esos posibilidades de salto discreto? Digamos, si yo tuviera 2.4 bares de diferencial. Ok, vean. Recuerden, tómelo con calma. ¿Qué es lo que usted necesita? Usted lo que necesita que este valor de aquí nunca toque este valor de aquí. ¿Qué pasa si yo lo seteé en la F y se me apaga? Porque esto es prueba y error. Creo que me habló Jaén. Esto es prueba y error. ¿Qué pasa si eventualmente, recuerden, cuando la caldera llega a este punto, la caldera
pasa al motor modulador a que le dé señal de bajo fuego, empieza a hacer esto. Pero mientras tanto la caldera es térmicamente inercial. Ella puede ser que siga subiendo de presión. Si eventualmente, muchachos, toca ese techo, se me apaga. ¿Significa qué? ¿Qué es lo que debo hacer convenientemente? Bajar este techo, ¿verdad? Debo bajar la presión final de modulación. Debo bajarla para generar un delta P de modulación más chico y procurar setear en una letra que me genere saltos discretos. ¿Está bien, Esteban? Sí, profe, entendido. Sí, muchachos, esto muy bonito lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero eso es en papel. Todo muy bonito, pero está en papel. Yo estoy haciendo esto, pero puede ser de que a la hora de yo tomar esta decisión, esto que estoy calculando, se me apague la caldera. Se me apague porque llegó a la presión de trabajo. Entonces, lo que debo hacer es bajar la presión. ¿Qué debo hacer, muchachos? Bajar el P de trabajo final. O bajar un poquito más la P de trabajo inicial. ¿De acuerdo? O sea, tengo que empezar a bajar porque la caldera es térmicamente inercial. Y al ser térmicamente inercial, muchachos, disculpen, al ser térmicamente inercial, por más que yo diga que voy a continuar aquí, o sea, la caldera, ya la caldera le manda la señal al motor modulador para que pase la caldera bajo fuego, pero ella sigue subiendo su presión. Sigue subiendo su presión, porque es térmicamente inercial. Ella no reacciona súbitamente, y yo esperaría que empiece a hacer esto, ¿de acuerdo? Pero debido a la cercanía de este punto con el techo, si él sigue y se me apaga, significa que tengo que hacer algo, muchachos. Tengo que bajar este valor de la presión de trabajo final, o sea, la presión final de modulación, o bajar este valor un poquito más y mantener el delta P. Eso, muchachos, como les digo, es un ajuste que tiene que hacerse en campo, más que pueda predecirlo en la práctica, perdón, con papel, ¿de acuerdo? Aquí en la academia. Es un ajuste que se hace en campo. Profe, una consulta. ¿Cómo se calcula el diferencial que hay entre la presión de trabajo ya final, el techo, y el de modulación? Ese delta P, ¿cómo lo calculamos? Es que recuerden, esto es un ajuste, otra vez, porque ya, William, ¿estás conmigo, verdad? ¿Estás conmigo en la teoría? ¿Verdad que sí? Sí. ¿Verdad? Yo les dije, en teoría, ustedes ya me hicieron una tarea donde el delta P de modulación es más o menos 2 bares. Y como puedes ver aquí fue más o menos 2 bares. Recuerden, ¿quién es este? Recuerden de la teoría, muchachos. Y de hecho, mañana ya les tengo... No, profe, es que mi pregunta no es ese, sino entre el de 6 bares y el de 5.3. Ah, no. Claro, es que justamente eso es lo que le estoy diciendo a Esteban y a todo este auditorio, muchachos. Esto es un asunto, muchachos, este ancho de banda, muchachos, es un asunto de prueba y error. Yo estoy dejando, si vieron, hay una diferencia de 0,3 bares, 0,7 bares, perdón, entre 5,3 y 6. Aquí, muchachos, donde estoy haciendo como la señal de un electrocardiograma, aquí este ancho de banda, es un asunto que yo lo estoy tratando de dejar, dije que es 0,3, pero puede ser, escucha, puede ser de que a pesar de que deje esta distancia en presión, que es 0,7, se me apague, porque la caldera es térmicamente inercial y ella va a seguir subiendo la presión, a pesar de que la caldera empieza a ponerse en bajo fuego. Si se me apaga, tendré que utilizar artilugios. ¿Cuáles? El delta P de modulación, si lo quiero mantener, lo puedo mantener, pero tendré que bajar la presión de trabajo inicial. ¿Cuál es este valor de la presión de trabajo inicial, muchachos? ¿Cuánto habíamos dicho en la teoría? ¿Cómo se calcula este valor? Este aquí. Ya vimos en la teoría. Este aquí La ya vimos. presión mínima, digamos, con la presión mínima Más alta. Más alta, que ocupa un equipo, más pérdidas. Ajá, más recuerden, entre un 5 y un 10%, ¿de acuerdo? De pérdidas, de carga, no de flujo, porque estamos hablando de presión. Es la presión mínima, esa de trabajo, P trabajo inicial, es la presión mínima requerida más alta de todos los usuarios. Más, ¿verdad? Compensar
entre un 5, ese valor entre un 5 y un 10%. Ese es P de trabajo. Si yo lo puedo bajar un poquitito, lo bajo. Si no puedo, porque ya incumplo con esta regla que estoy mencionando, entonces, ¿qué me queda hacer, muchachos? Bajar el delta P de modulación. ¿Y cómo bajo el delta P de modulación? Seteando en una letra más pequeña que la F. No en F, sino en D. ¿Está claro? ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. profe. Excelente. Profe, Excelente. pero digamos, entonces, si alguien me preguntara por qué se seleccionó ese modulador en la caldera que está en el TEC, entonces, No, eh, el control proporcional de la presión. sí, perdón, ese control proporcional, digamos, además de los rangos que tengo de presiones y y del valor de cada división, ¿cuál otro criterio existe? O sea, digamos, mi pregunta es, usted nos dijo que es el que está ahorita es el L91B. L91B. Ah, sí, perdón, 91B. Entonces, básicamente significa que yo podía haber elegido el L91D,F, nada más si variaba esos parámetros de cada división. Sí, y mientras lograra, siempre y cuando lograra saltos discretos, ¿verdad? Entre el seteo entre A y B, de B y C. Es que sí, yo hubiera seleccionado el L91D,F, aquí claramente ustedes me dieron que habían 4 y 4,3 saltos discretos. No puedo hacer 4. O 4 o 5. Entonces tal vez lo hubiera, si yo hubiera querido seleccionar, para marcarlo con otro ancho aquí, si hubiera querido seleccionarlo, probablemente sí lo hubiera seleccionado. Solo que no lo puedo setear en la letra F porque se me va a apagar. Probablemente lo hubiera tenido que setear en la D, por ejemplo. Si hubiera querido, no, ese no, perdón. Ese no. Perdón. Hubiera tenido que no setear en la F, sino en la D. Porque no puedo setear 4,3 saltos. No puedo llegar a 4,3 saltos. O a 4 o a 5. Entonces, ¿cuál es el criterio para seleccionar un modelo? La presión máxima de operación de ese modelo, dependiendo de la caldera que voy a utilizar. De lograr los saltos discretos y de los rangos de presión en el delta P de modulación, sin cortar con o pasar el umbral de ese techo que llamamos la presión de trabajo. Básicamente son dos criterios. ¿Está bien? ¿Quién me habló? ¿Marco? No. ¿Quién me habló? No. Denis, profe, sí, muchas gracias. Denis. Ok, con mucho gusto. Ok. Muchachos, creo que terminamos. Son las 2:30, muchachos. ¿Alguna otra consulta? Entonces, está claro, muchachos, lo que tienen que hacer durante la semana. Responder 15 preguntas. 15 preguntas. Las responden ahí en Excel, perdón, en Excel no, en Word. Las digitan, por favor, y me las suben en la sección de entregas de esa tarea. Ya eso está habilitado para que lo puedan subir cuando gusten. Máximo hasta de 8 y hasta las 3 de la tarde. ¿Alguna consulta, muchachos? ¿Está claro? Si no, nos vemos entonces. Hasta luego, muchas gracias. Claro, profe. Muchas Bueno, gracias. profe, Hasta muchas luego. gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego, gracias. Luego. Chao, bye. Hasta luego, profe. Hasta luego.